en el caso del cáncer infantil, no tiene que ser con ponerte en el lugar del otro, sino de cómo tú haces sentir al otro durante este diagnóstico, cómo tú lo acompañas desde el punto de vista compasivo. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este episodio del podcast tengo a un invitado que nos va a enriquecer con un tema que es muy importante, el tema de la oncología pediátrica integrativa. Es una persona que lo he conocido hace relativamente poco tiempo, el doctor Roberto Campos Geldres, desde Chile, desde Concepción, Chile, que está haciendo una labor espectacular con el equipo del Sanatorio Alemán. Nos va a contar sobre cómo ellos están organizando o han formado en los últimos años un programa de oncología pediátrica, es decir, un programa que ve las enfermedades, cáncer y enfermedades de la sangre en los niños, en esta población tan vulnerable. El doctor Roberto tiene una formación académica muy interesante, es pediatra de la Universidad de Concepción. Aparte, hizo su especialidad en hematología, oncología en la Pontificia Universidad Católica en Santiago. Además, tiene estudios en pediatría integrativa. Y justamente, Roberto, estuviste en Estados Unidos hace unos años, justo a comienzos de la pandemia, en ese año, en Seattle, en Washington, rotaste por un hospital y ahí fue que cambiaron muchas cosas para ti. Roberto, es un gusto tenerte en el podcast. Es un tema que no lo habíamos conversado antes, es un tema de que yo estaba buscando un invitado con tu nivel de experiencia, con tu capacidad para que nos cuente, porque siempre que uno habla de cáncer en niños, lo primero que se le viene a uno es la desesperanza, el miedo, el temor, y uno muchas veces no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, en este tema tan interesante y tan necesario de divulgar, de conversar, tenemos al doctor Roberto Campos. Roberto, es un gusto tenerte en el podcast. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal, Oscar? Muchas gracias por la invitación de poder conversar acerca de temas que son un poco emergentes para Latinoamérica, pero que ya llevan instalado bastante tiempo, más de 20 años probablemente en países como Estados Unidos, Canadá o en algunos lugares de Europa. Así que para mí es un honor y un privilegio poder estar acá hoy contigo conversando acerca de nuestra experiencia y de cómo hemos logrado avanzar hacia la oncología integrativa de manera responsable. Excelente, excelente. Cuéntanos primero para empezar, ¿qué es un hematólogo, oncólogo integrativo? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué tipo de especialidad tiene este doctor? Es pediatra, pero con esa especialidad, para tener una idea general Claro. primero. Bueno, los pediatras somos los médicos que nos dedicamos a la evaluación, todo el desarrollo de la etapa infantil, en algunos lugares hasta los 15 años, en otros lugares hasta los 18 años, dependiendo obviamente del proceso cultural. Y el hematólogo y oncólogo son dos especialidades un poco diferentes. El hematólogo se dedica más a infecciones o enfermedades que se relacionan a la sangre o alteraciones de la coagulación. Y el oncólogo es el quien realiza o hace intervenciones, diagnóstico en enfermedades de cáncer. Ahí esto puede ser cáncer a la sangre o cáncer de algunos tumores sólidos. Entonces, una especialidad que es bien diversa, que nos permite hacer una plasticidad de pasar desde la hematología a la hemostasia, que es la coagulación, hasta el cáncer y quimioterapias, etcétera. Y lo integrativo es como un plus dentro de que tiene que ver principalmente con el desarrollo de algunas técnicas o terapias complementarias que nos ayudan en el proceso oncológico principalmente. Entonces, en toda esta trayectoria, uno podría utilizar la oncología integrativa desde que un paciente llega con nosotros, está en su tratamiento o incluso posterior al tratamiento, y es donde más se ha visto que utilizan la oncología integrativa son en los sobrevivientes de cáncer, que para nosotros como hematólogos, oncólogos pediatras, es bastante el número de pacientes que hoy en día se curan del cáncer, sobre todo en pediatría, porque efectivamente los protocolos han ido avanzando y la quimioterapia también ha sido bastante diversa y mejorando los resultados a nivel de Chile al menos. Qué interesante. Ahora, lo que están haciendo ustedes en el Sanatorio Alemán, ahí en Concepción, es algo muy integrativo, que es algo, me llamó mucho la atención, que fuera de Santiago muy poco se ve en Chile, ¿no? Sí, ¿Correcto? efectivamente, nosotros es una unidad relativamente nueva. Parte como oncología convencional en el año 2020 y hicimos este avance inicial hacia la oncología integrativa en el año 2021. Para nosotros era muy difícil
poder iniciar una unidad fuera de Santiago, ¿ya? Todas las unidades oncológicas pediátricas estaban en Santiago, del área privada, y no existía ninguna fuera de Santiago. Entonces, todos los pacientes que vivían en las regiones o fuera de Santiago tenían que viajar a Santiago para su diagnóstico, para su tratamiento, lo cual era dificultaba desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud mental, económico, etcétera. Entonces nos planteamos crear nuestra unidad, en un principio desde lo convencional, y esto fue avanzando hacia lo integrativo. Hoy en día en Chile existen pocas unidades integrativas. Una está en el Hospital Calvo Maquena en Santiago, que es un hospital de niños que atiende pacientes oncológicos, y nosotros que estamos en Concepción. Son las únicas dos unidades oncológicas integrativas pediátricas. Existen otras unidades oncológicas, pero son de adultos, ¿no? Y se ubican principalmente a nivel de la zona también de la capital. Entonces, obviamente que para nosotros era todo un desafío. Primero, salir de Santiago, plantear esto en una zona alejada de la capital y después plantear además oncología integrativa. Fueron varias barreras que tuvimos que ir derribando para que entendieran un poco de qué se trata. Qué interesante. Y me imagino que fue es lo más difícil, a veces conversar con los administradores, como lo hablamos antes, de los hospitales y tratar de explicarles que esto es una necesidad, que esto es algo importante que hay por hacer. Para que nos des una idea, Roberto, ¿qué tan frecuente es el cáncer en Chile en Mira, niños? Y los más sí, frecuentes que claro, hay. en Chile se diagnostican aproximadamente entre 500 y 600 niños al año con algún tipo de cáncer, ¿no? De estos pueden ir en una alta variedad y van a variar también desde el tipo de región. Nosotros, nuestro principal cáncer sigue siendo la leucemia, que es un cáncer a la sangre, cercano más o menos al 60-70% de todos nuestros diagnósticos. Y en segundo lugar, están los tumores del sistema nervioso central o del cerebro, y en un tercer lugar llegan los tumores sólidos, que en su gran mayoría pueden ser linfomas. Es interesante todo este proceso porque efectivamente, a pesar de que somos el 1% de los cánceres de la población adulta, sigue siendo de gran impacto porque es un impacto emocional, social, y además tiene un impacto porque estos pacientes que son niños van a ser personas que van a tener que trabajar. Entonces son nuestra fuerza emergente, en la cual tenemos que cuidarlos, tenemos que salvarlos y tienen que estar, obviamente, de una manera un poco más productiva hacia el futuro. Entonces, por eso también ese es el impacto que tiene, porque a pesar de que sea el 1%, tiene un impacto global o social el cáncer infantil. Perfecto. ¿Y cómo así nació esa idea? ¿Cómo influyó, digamos, tu experiencia de estar en Seattle, en Washington, cuando pasaste por esa unidad integrativa? ¿Y habías pensado en esto antes de plantear esto en Chile o nació viendo y experimentando lo que se hacía en otro lugar? No, partió efectivamente en Seattle. Yo estuve en el hospital de niños, específicamente en la unidad de trasplante de médula ósea, y me llamó la atención un día que estaba ahí y uno de los niños que ya habían sido trasplantados fue tomado a su silla de ruedas y bajó por todo el hospital y fue y se llevó a un jardín japonés que tenían dentro del hospital, lo cual me pareció a mí muy extraño para nosotros que tenemos una aversión a los ambientes, a las infecciones, va un paciente post-trasplante. Y ahí obviamente me comentaron que existía una unidad que se llamaba oncología integrativa, que permitía todos estos procesos y estas estructuras de terapias complementarias para ayudar en diferentes etapas del diagnóstico, del tratamiento, incluso en cuidados paliativos de todos los pacientes que pasaban por el hospital. Y esto les permitía, obviamente, mejorar varios procesos desde el punto de vista salud mental, anímico, incluso físico, y que había tenido bastante buenos resultados. Y esa fue como una luz de esperanza hacia algunas de las cosas que se podían realizar o que se podían hacer. Y durante toda mi estadía, efectivamente, estuve viendo qué otro tipo de terapia se usaban o qué otro tipo de estructura para poder, obviamente, aliviar varios de los síntomas secundarios, ya sea de la enfermedad como también de las quimioterapias. Qué interesante, qué interesante. Y ahora cuéntame un poco sobre cómo es el abordaje, o qué son las principales terapias que utilizan ustedes allá en la unidad de oncología integrativa. Nuestro objetivo inicial fue basado principalmente en un solo síntoma, que eran náuseas y vómitos.
que fue la forma de cómo nosotros podíamos ayudar a las familias, a los pacientes, a poder estar mejor, sin necesidad, obviamente, de tener mayor cantidad de fármacos o incluso buscar algunas otras alternativas. Entonces, nos planteamos iniciar a través de un solo síntoma que eran náuseas y vómitos. Y lo primero que partimos fue a través de la nutrición. Tuvimos un segmento de nutrición integrativa asociado a suplementos. Después agregamos acupuntura, ya como parte también de la terapia. Y en tercer lugar, integramos el yoga terapéutico o yoga terapia. Y así hemos ido incorporando diferentes tipos de estrategias. Como nuestros resultados en una parte inicial fueron bastante satisfactorios, tuvimos que ampliar nuestra categoría, entre comillas, de síntomas. Entonces pasamos desde náusea y vómito, posteriormente nos enfocamos en el dolor y tercero en los trastornos del sueño. Y cómo cada una de estas terapias podía influir efectivamente, directamente hacia alguna de las características. Y es por eso que también fuimos incorporando otro tipo de profesionales como arte terapia en los últimos años, musicoterapia y además también hemos tenido intervenciones de canoterapia. Y algo que ha sido como constante en la trayectoria del tiempo son las intervenciones basadas en la naturaleza, que eso nos permite obviamente estar en contacto con la naturaleza, con los pacientes, con la familia y generar un cambio positivo en cada uno de ellos. Qué interesante. Y yo estuve buscando o revisando lo que ustedes están publicando en su sitio web, en su página, y me pareció muy interesante el hecho de que consideran ustedes esta triada de el paciente, el niño, la niña que está con la enfermedad, la familia, ¿no? Que acompaña el proceso y el profesional de salud que está ahí, que creo que es vital, ¿no? Muchas veces solamente nos enfocamos en la enfermedad, por decir, ¿no? La leucemia o linfoma o lo que sea que tiene el paciente, el niño o la niña, y nos dedicamos solamente a lo que es la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, los tratamientos tradicionales, pero nos olvidamos de que hay una familia acompañando a todo esto, ¿no? Y muchas veces el escuchar, el compartir espacios con las familias ayuda muchísimo a la recuperación del paciente. Eso es algo que es vital tener en Sí, cuenta. efectivamente, o sea, desde que uno plantea que un niño está enfermo, no es solamente el niño el que está enfermo, sino toda su familia. No desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social. Es un impacto que altera a los papás, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, y que nos dimos cuenta también en la implementación de nuestra unidad que necesitábamos hacer una alianza con parte de las familias para que ellos también fueran parte de este proceso, como tú dices, este triángulo o esta triangulación entre el equipo terapéutico, familia, entre lo que planteamos de generar también una mejor alfabetización médica de parte de los pacientes, en la cual ellos también entendieran y pudieran también tomar algunas decisiones que obviamente que no son desde el punto de vista médico, pero que sí que nos influyen y que nos pueden llevar a un mejor resultado terapéutico. Y de todas estas terapias, ¿cuáles son las que, de acuerdo a lo que ustedes han visto en sus estadísticas hasta ahora, los pacientes o las familias responden mejor o tienen una mayor preferencia por llamarlo O así? sea, la nutrición para nosotros es la base, definitivamente. Así es. Nuestras profesionales nutricionistas de nuestro equipo dietista son personas bastante estudiosas, responsables y que muchas veces, incluso cuando un paciente ingresa con su diagnóstico, luego de la salud mental, las primeras que entran a jugar o a estar ahí presentes son las nutricionistas, porque quienes más nos ayudan en el proceso tanto del diagnóstico como del tratamiento y el proceso también incluso cuidados paliativos final de vida. Para nosotros la nutrición es uno de nuestros pilares principales y los cuales las familias adhieren mucho más. Y desde las terapias como complementaria, probablemente la que ha tenido un mejor impacto ha sido la acupuntura, porque tiene un impacto que es un poco más rápido, ¿ya? En el sentido que disminuye los síntomas más rápidamente y que tiene una evidencia que es mucho más sólida, ¿ya? En ese sentido, tiene muchas más publicaciones y su perfil de seguridad también es muy bueno, ¿ya? El perfil de seguridad de la acupuntura en ciertos pacientes, obviamente que tengan ciertas características, tiene un perfil de seguridad muy bueno y además tiene un resultado que también es muy rápido.
Entonces disminuye todos los efectos relacionados, náuseas, vómito, otras estructuras de trastornos del sueño, etcétera. Y ese resultado también los pacientes lo ven de manera rápida. Yo diría que dentro de eso ha sido como lo que más eligen o lo que más continúan haciendo en el tiempo, porque les presenta mayores resultados como en el corto y en el largo plazo. Excelente. Has mencionado la nutrición es básica, definitivamente, tú sabes, yo soy un fan, un hincha número uno de lo que es nutrición, ejercicio, y es una crítica constructiva en muchos de nuestros centros hospitalarios. Se ve de que la nutrición justamente que se da a los pacientes que se están recuperando no es la más adecuada y está cambiando. Hay un poco más de conciencia de que tiene que darse la cantidad adecuada de proteínas, las grasas saludables, los carbohidratos adecuados, pero muchas veces se ve que estas dietas que se ponen en los hospitales, primero que no tienen un buen sabor, bueno, también uno no va a ir a comer muy rico en un hospital, no hay que ser también, hay que ser realistas, pero en el caso de oncología, y eso es algo, me parece excelente lo que ustedes están dando hincapié, que es una de las principales razones literalmente por la cual les dije, quiero conversar con Roberto sobre lo que están haciendo, porque ustedes le están dando importancia a un aspecto vital de la recuperación de un niño con cáncer, que es la nutrición. O sea, seamos claros, con esto no estoy diciendo, oh, doctor Oscar dice que la nutrición, ya que se olvide la quimioterapia, radioterapia, absolutamente no. Tenemos que utilizar el tratamiento convencional, el que los estudios han demostrado que van a ayudar definitivamente, pero además tenemos que ir acompañándonos de una nutrición saludable porque esos tratamientos que los niños, estamos hablando de niños de 4, 5, 6, 8 años, son muy pequeños, que están recibiendo terapias de radiación muchas veces muy fuertes, que les afecta sistémicamente, les afecta internamente a nivel celular. Y no solamente es el hecho de que tengan náuseas, vómitos, que se les caiga el cabello, no, va mucho más allá que eso. Entonces vienen las deficiencias nutricionales, un niño que no se alimenta va a estar afectado. Una persona normal, un adulto que no se alimenta bien, no es lo mismo. Un niño, imagínate, y encima un niño con cáncer. Entonces uno tiene que prestarle mucha atención. Cuéntame un poquito más sobre este enfoque nutricional. ¿Ustedes lo hacen de manera individualizada, tienen el equipo? Esto me gustaría, y sé que a las personas que nos escuchan, a la audiencia le gustaría saber un poquito más de cómo es el enfoque nutricional con Sí, cáncer. efectivamente, nuestro enfoque es un enfoque individualizado, o sea que va de acuerdo a las características de ese niño y también de esa familia, porque hay particularidades culturales, particularidades religiosas, particularidades de localidad de donde vive, de cercanía, de lejanía, etcétera. Todos esos son factores que influyen en el proceso de la alimentación en todo su transcurso y van a ser importantísimos para poder determinar el suplemento o la alimentación que necesita ese paciente. Nosotros como equipo, cada vez que evaluamos un paciente que necesite tanto del proceso convencional como integrativo, hacemos un comité. Este comité evalúa el caso clínico, da una resolución del comité, una respuesta del comité, en la cual y ve qué tipos de terapias podrían ser las más beneficiosas para este paciente y esa familia. Y una vez que eso está dentro de la aceptado por el grupo en general, se le plantea a la familia y al paciente cuáles pueden ser las alternativas, las opciones, y ellos obviamente dentro de su entorno eligen si es que efectivamente coincide también con lo que ellos quieren o definitivamente también la desechan o no es ninguna alternativa también para ellos, ¿ya? Nosotros hace un tiempo comenzamos además un plan piloto con respecto a la alimentación. Como tú bien mencionado, la alimentación hospitalaria es un tema súper importante que podríamos estar conversando mucho tiempo de eso, pero efectivamente nuestro plan piloto fue enfocado a hacer este tratamiento o esta alimentación un poco más individualizada, sobre todo en algunos pacientes que estaban sometidos a radioterapia, en los cuales se podía utilizar como alternativa a la dieta antiinflamatoria, que tiene un poco de evidencia en ese sentido y cómo lo estábamos haciendo. Hicimos este plan piloto con algunos suplementos y dieta antiinflamatoria en algunos de ellos y que fue funcionando y que fue resultando bastante bien. Hay que recordar además que el proceso del sabor, del olor, de los aromas va cambiando en los niños y eso también estaba generando mayor aversión a la alimentación. Y no, hacía, era un círculo vicioso. El paciente no comía,
llegaba su alimento, era el aroma, era el color, era el sabor, y no volvía a comer y volvíamos a este círculo vicioso. Entonces decidimos implementar este como plan piloto a través de algunos pacientes en específico que efectivamente tuvo los mejores resultados para la familia. Interesante. ¿Y cómo les está funcionando hasta ahora? ¿Cómo va todo? Hasta ahora ha estado funcionando. Sigue siendo como un plan individualizado en algunos de los pacientes y efectivamente, ya que un paciente lo utilice, lo plantea a otra familia y esa familia obviamente también desea utilizarlo o probarlo para poder seguir utilizando en su casa o en cada una de las hospitalizaciones. Así que eso sí ha tenido un buen resultado y además mejora además la satisfacción del paciente durante las hospitalizaciones, mejora su entorno, mejora su comodidad, su confort, entre otras cosas. Qué interesante. La nutrición es básico, eso es muy, muy bueno lo que están haciendo. Hay otro aspecto dentro de lo que es la oncología pediátrica integrativa que también me llamó mucho la atención, que es lo que comentaste que viste en Seattle, que justamente era de las caminatas o la exposición, ¿no? Al aire libre con los pacientes. Muchas veces, y esto es algo que definitivamente tiene sentido, hay que tener mucho cuidado con un paciente, un niño que está inmunodeprimido, o sea, que su sistema de defensa está débil, por llamarlo así. Y uno siempre lo cuida de los ambientes donde está, de las personas con las cuales está rodeado, y eso tiene completamente sentido. Sin embargo, por otro lado, es importante también pensar de que es un niño, y los niños les encanta estar afuera. Uno cuando ha sido un niño siempre es jugando en la calle. Imaginarse solamente que un niño está pasando por un problema de un cáncer a tan corta edad y saber que está recibiendo tratamientos fuertes y encima que no puede tener el tiempo de distraerse, de caminar, es algo que es muy fuerte, ¿no? Y los niños tienen una resiliencia espectacular. Yo te lo digo, uno cuando es niño es muy resiliente, uno tiene la capacidad de adaptarse a muchas situaciones, a pesar que es niño. Esas caminatas que hacen ustedes con los padres, cuéntame sobre eso, una idea espectacular que conversábamos el otro día, esa es la caminata que hacen los pacientes con sus papás, con la familia, y ahí pasa algo muy, muy interesante, pasa una química, sucede un fenómeno que es muy bonito, que quiero que nos Sí, comentes. efectivamente, bueno, después de la pandemia del coronavirus, nuestros aislamientos fueron un poco más estrictos de lo habitual y estábamos como grupo oncológico viendo que nuestros pacientes estaban muy aislados, estaban encamados todo el tiempo, acostados, sin realizar actividad, ni tampoco sociabilizar. Entonces, como ya teníamos este modelo de intervenciones basadas en la naturaleza que yo había visto en el hospital de Seattle, tuvimos la intención de poder replicarlo, pero en un punto de vista no hospitalario, sino que extra hospitalario, ¿ya? En la cual realizamos estas intervenciones en la naturaleza con una especie de caminatas que se llaman y que las hacemos todas las semanas los días domingos, ¿ya? En la cual se reúne el paciente con su familia y se reúne todas las familias, obviamente, que quieran acompañarlo en un ambiente de seguridad también para el paciente. Ellos generalmente portan su mascarilla, están con su alcohol gel para el lavado de manos y otras cosas de medidas que efectivamente nos permiten a nosotros igual una mayor seguridad del paciente, pero ocurre una magia muy especial, que es la que tú mencionabas, que tiene que ver con un proceso de, primero, de visibilización, de poder ver a los otros niños, los cambios físicos que tienen y que no son diferentes a los que ellos también padecen, como la caída del pelo, el aumento de peso, etcétera. Entonces se ven reflejados en otros niños y no discriminados, que es otra de las cosas que pasa generalmente. Tercero, pueden establecer un vínculo entre comillas, de amistad, pero un vínculo de juego libre, ¿ah? Que los niños quería privilegiar desde el concepto de la pediatría integrativa el juego libre, a que corran, que escalen, que se muevan. Entonces, en este proceso como de ver a un par o a una persona que es igual a mí y que puede hacer este proceso de juego libre y no me siento discriminado, permite obviamente un movimiento, lo ayudamos desde el punto de vista motor, desde el punto de vista kinésico, mejoramos su musculatura indirectamente. El paciente no lo sabe conscientemente, pero lo está realizando. Y estamos mejorando ese proceso desde el punto de vista físico o motor. Y secundariamente tenemos
otro impacto que es muy grande, que tiene que ver con la sociabilización. Los niños en general aprenden a través de la sociabilización y todo este proceso de sociabilización les permite intercambiar historias, intercambiar anécdotas, intercambiar risas, etcétera. Pero no solo los niños o los pacientes, sino que también las familias pueden compartir experiencias, pueden contar los que ya van en la etapa más avanzada, a los que están iniciando su proceso de tratamiento o incluso ya los que están en la etapa de seguimiento son, o sobrevivientes de cáncer. Todo ese tipo de testimonio ayudan obviamente a ver como una luz en el camino y de que, porque cuando llega un diagnóstico de cáncer infantil es todo un camino sin salida. Entonces, cuando tú ves a alguien que ya ha atravesado todo este proceso y que está bien y que es un sobreviviente de cáncer, te permite también poder vislumbrar hacia dónde va la gran mayoría de la trayectoria de los pacientes. Qué interesante. Tú eres un especialista en este campo. Yo no he Es- tenido, lógicamente, dentro del ambiente de la medicina familiar, integrativa y funcional, la oportunidad de conversar con familias o simplemente de dar este diagnóstico. Ahora que mencionas cuando das un diagnóstico de cáncer a un niño o a la familia, muchas veces se ve como, se diría, un callejón sin salida. Es muy complicado. ¿Cómo es? ¿Qué es lo más difícil de conversar con una familia y decirle que su hijo tiene cáncer? Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. Yo creo que una de las cosas más difíciles es pensar que tú puedes poner en el lugar de la otra persona. Eso, porque es imposible. Y me pasó a mí dentro de mi trayectoria muchas veces, cuando estaba probablemente haciendo mis estudios de oncología, que en ese tiempo no tenía hijos, no tenía nada. Entonces, uno de los papás me dice, pero ¿cuál va a ser la idea de que tú me digas esto si ni siquiera tienes hijos? Entonces no sabes cómo darme esta noticia o no sabes cómo ponerte en mi lugar. Entonces, esa fue un primer, obviamente, rumiación mental de poder decir, efectivamente, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos entregar esta noticia de la manera que sirva, pero acompañe desde el punto de vista compasivo? Y yo, dentro de lo que he ido estudiando y todo lo demás, he encontrado que el significado de empatía, en el caso del cáncer infantil, no tiene que ser con ponerte en el lugar del otro, sino de cómo tú haces sentir al otro durante este diagnóstico, cómo tú lo acompañas desde el punto de vista compasivo. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, cómo tú acompañas o cómo compasivamente das los espacios, das los silencios que necesita y cómo tú acompañas a este papá desde el diagnóstico, hasta obviamente cuando los procesos no van bien, los procesos de cuidado paliativo, los procesos de cuidados de vida, de fin de vida. Ese yo creo que es el proceso o el diagnóstico más difícil, cómo plantearlo, cómo entregar la noticia, cómo acompañar al paciente. O sea, hay diferentes frases y todo que uno busca. Dice que la gente se va a olvidar lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, pero nunca se va a olvidar cómo tú los hiciste sentir en ese momento. Entonces, ese proceso compasivo de Así cómo es. tú lo hiciste sentir, o como tú lo entregaste, es una de las cosas que nosotros hemos tomado como una ley o una norma en nuestro grupo oncológico, de cómo acompañar a cada una de esas familias en este proceso o en esta trayectoria del cáncer. Qué interesante lo que mencionas. Completamente de acuerdo contigo, Roberto. El hecho de que muchas veces la mejor respuesta es el silencio en estos casos, con estas familias, uno que tiene hijos o que no, el decirle a un papá, a una mamá que su niña, su niño está siendo diagnosticado así o diagnosticado con cáncer, decirle, no te preocupes, yo entiendo lo que te sientes, no, porque uno nunca entiende. Es una cosa que yo a veces mencionaba a los inicios de mi carrera también. Y luego tú sabes que las historias son completamente diferentes. No, nunca podemos ponernos en el lugar de la otra persona o peor decirle, sí, yo he tenido un primo que ha estado en esa situación, su hijo también, y no te preocupes, no, es que es algo que preocupa. Uno como padre o o como una madre, los padres nos preocupamos muchísimo. Entonces es una situación
emocional muy fuerte. Y ahí viene el proceso de la empatía y de la, como dices tú, ¿no? Del acompañamiento. Y empatía definitivamente, no lo confundamos con pena. ¡Ay, qué pena! No, 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 absolutamente. Una empatía es el darle la fuerza a la familia y al paciente también. Los niños ya se dan cuenta, me imagino que tienes niños muy pequeñitos, pero también niños ya que se dan cuenta de todo lo que está pasando y que también quieren participar en este proceso de sanación, ¿no? Que es algo, me imagino, muy interesante, esas conversaciones que debes tener tú con las familias y con los pacientes. Y al propósito de este comentario que estamos cubriendo en estos momentos, ¿cuánto te ha cambiado la oncología integrativa pediátrica, tu forma de ver el cáncer en los niños? Digamos, cuando practicabas solamente la hematología, oncología pediátrica con la integrativa. ¿Qué cambios has notado en tu abordaje, en tu satisfacción profesional, personal? ¿Cómo ha cambiado todo? Ha cambiado radicalmente, o sea, yo creo que una cosa que es importante mencionar, efectivamente, que la oncología convencional, quimioterapia, radioterapia, cirugía, es el pilar del tratamiento. La oncología integrativa es un complemento a este tipo de terapias convencionales, pero efectivamente cambia todo tu paradigma, porque muchas veces nos pasaba que las familias, por una demanda social, nos decían, ya, pero ¿qué más podemos hacer? Ya estábamos con múltiples dosis para el dolor, para las náuseas, para los vómitos, para las complicaciones. Habíamos experimentado todos los tipos de terapias convencionales existentes. Entonces, cuando tú tienes una herramienta que puede ayudar desde el punto de vista complementario, este tipo de cosas, obviamente que cambia tu perspectiva, porque tú puedes ofrecer una cartera de diferentes tipos de terapias que tú sabes que son seguras, que tienen evidencia científica y que pueden ayudar a muchas de las familias o de los pacientes. Y eso va a ir de la mano en que efectivamente va a disminuir la polifarmacia, van a disminuir los efectos adversos, va a mejorar la salud mental de los pacientes, todo un mundo. Cuando uno evalúa la oncología integrativa o la pediatría integrativa, se da cuenta que no es muy diferente de lo que uno hace probablemente intuitivamente, ¿no? Pero sí la ordena desde el punto de vista de ritmo circadiano, sueño, ejercicio, alimentación, sociabilización, etcétera. Pero cómo todo eso confluye en un solo concepto y nos permite efectivamente entregar un mejor plan de tratamiento que va a ayudar a la familia. Es increíble, la verdad, cuando tienes una visión, un paradigma más holístico, más integrativo, estás, yo diría, en mejor posición para enfrentar diferentes escenarios en lo que es, sobre todo, cáncer en niños, que una situación para empezar es muy, muy compleja. Y hablemos de una de las terapias que más utilizan ustedes, que es la acupuntura. La acupuntura, tuvimos un episodio justo de acupuntura aquí en el podcast hace unas semanas con el profesor Liu desde España, Madrid, y hablábamos. Y una de las principales preguntas que le hice y que me lo detalló de manera muy interesante es, ¿duele? Bueno, yo he tenido tratamientos de acupuntura también y uno siempre está con el temor. Uno como adulto dice, oh, eso me va a doler un poquito. Y la verdad es que no, no duele. O sea, es una sensación mínima que uno tiene. Te pregunto cómo es la acupuntura en los niños, ¿cómo la reciben ellos? Me imagino que muchas veces quienes podrían tener un poquito más de objeción podrían ser los padres. Eso le va a doler, doctor. ¿Cuál es la percepción que tienen cuando tú hablas, vamos a utilizar estas pequeñas agujitas? Bueno, nuestra terapia la hace un fisioterapeuta que es experto en acupuntura. Y hemos buscado diferentes tipos de alternativas, sobre todo en los pacientes que son más pequeños. Y existen unas especies de agujas muy, muy pequeñas que son como un sticker que se pega a la piel y a los puntos de presión. ¿Ya? Y que son casi imperceptibles o que no tienen y tú lo estás viendo en la aguja, porque ocurre en los niños que efectivamente también ocurre el miedo o la angustia por solo ver la aguja. Y estos stickers que se pegan a la piel, o se llaman chinchetas también en algunos lugares, permite evitar por lo menos la parte visual y tú puedes acomodar en los diferentes puntos de acupuntura estos tipos de stickers. ¿Ya? Tienen el mismo efecto que la aguja de acupuntura
y es la que nos ha dado un poco mejores resultados, sobre todo en niños más pequeños, ¿ya? En niños que son menores de 6 o 8 años, que son un poco más pequeños, pero que sí necesitan una intervención. Entonces, en ese caso, sí hemos visto algunos resultados bastante buenos. Igual, los inicios, aprovecho de mencionarlo, de nuestra unidad oncológica, tuvimos la ayuda de la doctora Esther Martínez, que ella es del Hospital de Barcelona, que ya tenía una unidad oncológica integrativa, y ella, su especialidad es la acupuntura. Y sí nos fue ayudando y también nos permitió que nuestro acupunturista pudiera viajar y estar con ella con una pequeña inducción o entrenamiento, y sobre todo en estos casos más difíciles. Y eso lo pudimos aplicar y lo estamos aplicando actualmente de una forma un poco más integral y que tiene una mejor recepción para los pacientes. Qué bueno, qué bueno. A veces los niños nos dan una aceptación impresionante de diferentes terapias. Yo veo que en algunos casos en adultos es un poco más complicado de algunos tratamientos que los propios niños. Los niños, ok, está bien, vamos a hacerlo. Y qué bueno. Hablábamos en otra ocasión. ¿Te acuerdas de que mencionábamos que las terapias integrativas, complementarias son muy importantes, ¿no? De lo que es el yoga, la acupuntura, utilizan musicoterapia también, utilizan aceites esenciales, ustedes hacen las caminatas o los baños de floresta, como se le llama. Pero me mencionaste, y es algo que quisiera preguntarte ahora, que no son solamente esas terapias, ustedes tienen un enfoque de lo que son cambios de estilo de vida. Cuando tienen a los niños con problemas oncológicos de cáncer, dicen no solamente es la terapia tradicional, quimioterapia, radioterapia, sino también las terapias complementarias, pero en el fondo buscamos un cambio de estilo de vida. Cuéntanos un poquito Sí, sobre eso. exacto. O sea, nuestro enfoque está también hacia el estilo preventivo, porque lo único que está demostrado en las últimas publicaciones, que el mayor porcentaje de recaídas en el caso del cáncer de los niños está relacionado con procesos como obesidad o baja masa muscular, que es lo único que nosotros podemos tener control, ¿ya? Lo demás es incierto siempre. Entonces lo conversamos mucho con los papás eso, sobre todo los sobrevivientes de cáncer, que siempre está el miedo de la recidiva o de la recaída de su cáncer, y que lo único que nosotros podemos controlar en ese momento es tanto el peso como la masa muscular. Y es por eso que es ahí donde entran los cambios en el estilo de vida, un rol fundamental hacia principalmente ritmo circadiano, nutrición, ejercicio, juego libre, etcétera. Todo eso nos permite obviamente a nosotros generar un plan individualizado, acompañado con cada uno de los profesionales para esa familia, para ese paciente, de tal manera que tenga un impacto a largo plazo y que se mantenga en el tiempo. Qué bueno, eso es, lo acabas de mencionar, las tasas de obesidad que se están viendo en los niños y adolescentes están muy altas. Ha incrementado exponencialmente en la última década a nivel mundial, en especial en Latinoamérica. Y están relacionados a muchos problemas metabólicos. Con eso no se quiere decir de que, oh, esta obesidad causa cáncer. No, 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 no. Pero la situación es de que cuando hay una condición de base que causa inflamación, como la obesidad, o la poca masa muscular hace de que la recuperación o sea más lenta o las recaídas sean más complicadas. Entonces es importante, importantísimo, a medida que van acompañando ustedes con el tratamiento nutricional, el tratamiento de las medicinas complementarias, el enfoque integrativo holístico, ir cambiando los estilos de vida, lo cual tienen que ver también con el enfoque familiar, que es mi siguiente pregunta. Roberto, ¿cómo manejan ustedes lo que me comentaste antes, esto de la intervención familiar? Estamos hablando nuevamente de oncología pediátrica, pacientes niños, quienes la verdad se convierten en tus pacientes también son los padres. Entonces, ¿cómo es esta intervención familiar que manejan Bueno, ustedes? ahí nuestro equipo de psicología o psicooncóloga juegan un rol fundamental, que son incluso las primeras que nos ayudan desde que tiene el diagnóstico. Posteriormente, nuestras intervenciones, una vez que ya pasa el shock inicial y todo lo demás, vamos haciendo intervenciones en conjunto, que se llaman intervenciones multidisciplinarias, porque nos pasaba muchas veces que el papá llegaba y decía historias de su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Después iba al otro profesional y otra vez de nuevo contaba la misma historia y después al otro profesional la misma historia. Entonces decidimos en general hacer una aplicación un poco más
multi-equipo o multi-estamento o transdisciplinaria o interdisciplinaria, en la cual participamos varios integrantes del equipo. ¿Ya? El proceso o la evaluación dentro del diagnóstico o tratamiento, en la cual vamos conversando con cada uno de los padres y vamos haciendo ajustes también de acuerdo a cada paciente. Además, nos reunimos mensualmente en un comité multidisciplinario en la cual todos aportan desde el punto de vista físico, salud mental, nutrición, psiquiatría, etcétera, y de tal manera de poder elaborar un plan de tratamiento para las familias. Incluso cuando comenzó nuestro programa de oncología integrativa, pensamos solamente obviamente en los pacientes, que ya era difícil plantearlo a la gerencia del hospital o a los directores, pero nos fuimos dando cuenta que el enfoque tenía que ser más amplio. Y muchas de las terapias muchas veces no van dirigidas hacia los pacientes, sino hacia los papás, hacia la mamá o el papá o incluso a veces los hermanos. Nuestro enfoque muchas veces van hacia una intervención más bien familiar, que si el cuidador está bien, está tranquilo, tiene una buena salud mental, el niño va a estar bien. Entonces, el enfoque tuvimos que cambiarlo y fue también un enfoque que se extendió hacia las familias desde el punto de vista integrativo. Qué bueno, que es básico. Generalmente cuando uno está tratando a un niño, uno realmente está tratando a la familia, a los padres, porque son quienes, no estamos hablando en este caso de ustedes que están en el ambiente hospitalario, pero fuera en las consultas, quienes compran las cosas en la casa, quienes incentivan a la actividad del ejercicio, del deporte, quienes ponen las reglas en la casa son los padres. Entonces, muchas veces es la conversación directa con los padres lo que va a influenciar mucho en los niños. Qué espectacular, Roberto. La verdad que desde aquí felicitaciones al gran equipo que tienen en el Sanatorio Alemán. ¿Cuál es el futuro? ¿A dónde se están proyectando ustedes ahora? ¿Cuál es el plan? Bueno, nuestra idea inicial fue primero convencer al hospital, a la clínica, de que aceptara estas terapias. Pasamos esa barrera. Lo segundo fue la implementación de nuestro programa y de visibilizarlo, de contarlo en diferentes congresos o cursos o simposios de lo que estábamos haciendo. Y ahora viene nuestra tercera etapa que va hacia ya la evaluación o la recolección de datos, ¿ya? De cómo está funcionando esto, para poder poner un poco más objetivo qué resultados hemos tenido, cuáles son nuestros outcomes a corto y a largo plazo y cómo están los pacientes. Eso es nuestro objetivo ahora, de poder evaluar lo que ya implementamos, lo que estamos haciendo y posteriormente, obviamente, que mostrarlo. Y la idea siempre es consolidar el equipo, seguir plantando esta base sólida y que se vayan integrando muchos más profesionales o que se puedan abrir otros centros de Chile, colegio integrativa pediátrica y que puedan tener un real impacto también en todas las familias. Ahora, el Plan Nacional de Cáncer de Chile, que es del año 2023, efectivamente incorpora parte de la oncología integrativa en los diferentes tipos de centros a nivel nacional desde el mundo público del Ministerio de Salud, así que probablemente también abre una ventana para o oportunidad para poder integrar la oncología integrativa. Qué bueno, sobre todo que mencionas el sector público, porque es muchas veces en los hospitales de los ministerios públicos, igual sucede en el Perú. En el Perú tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, pero muchos de los pacientes que se ven en los diferentes países, me imagino que en Chile es igual, en casos de cáncer pediátrico, se ven en los hospitales públicos. Entonces, la gran necesidad de incorporar estas terapias integrativas en estas instituciones, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nuestro sistema de salud alberga aproximadamente el 80% de la población a un sistema público y un 20% a un sistema privado, ¿ya? O sea, el gran número de pacientes se atiende por el sistema público, que en el caso del cáncer infantil es un sistema muy bueno, que tiene excelentes protocolos y tasas de sobrevida, porque está basado bajo protocolos alemanes de un grupo internacional y eso han ido muy bien hacia lo técnico. Probablemente estamos fallando desde el punto de vista en el sistema público, en lo que corresponde a estos otro tipo de terapias más integrativas o hacia la humanización o hacia la compasión de algunas estructuras, porque hemos mejorado probablemente muchas de las cosas de la terapia, tratamiento,
etcétera, o las tasas de sobrevida, pero a lo mejor hemos dejado de lado un proceso más bien humanitario, de humanización, que probablemente es donde tenemos que empezar a trabajar ahora, desde ya, de la otra vereda. Qué bueno, qué interesante. Si hay algo más que quieras mencionar del trabajo que están haciendo ustedes en el campo de la oncología integrativa pediátrica, ahí en Concepción, en Chile, o si están haciendo alianzas con otros lugares fuera, otros países, o algún mensaje que no hayamos cubierto en esta entrevista para ir poniendo un resumen, para ir cerrando esta amena y sobre todo tan nutritiva conversación en lo que es oncología integrativa. ¿Qué otro puntos hay del que no hemos hablado? Mira, yo creo que una cosa importante es que hay que atreverse muchas veces a poder demostrar que esto existe, está, funciona en otros lugares, como decía al inicio de la entrevista, hace más de 20 años y que tiene evidencia científica y que es segura. ¿Ya? Yo creo que hay que dejar en claro eso. Y lo segundo, que a veces son terapias que tienen un bajo impacto económico para poder realizarlas. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos de intervenciones basadas en la naturaleza, con las caminatas, etcétera, depende solamente de las voluntades de poder reunirnos, de estar, de poder relacionarnos y no depende de un recurso monetario. Por lo tanto, es una intervención fácil y no necesariamente tú tienes que ir a un bosque o a una montaña, sino que puede ser un espacio verde que tú tengas cercano a tu centro hospitalario y que puedas hacer este tipo de intervención. Incluso los que plantean o saben más de intervenciones basadas en la naturaleza, hablan que incluso hasta el proceso de tú mirar por la ventana la zona de la naturaleza durante la hospitalización o incluso algunos incorporan paisajes de naturaleza en realidad virtual, también podrían ser una especie de intervención basada en la naturaleza. Por lo tanto, son intervenciones costo efectivas que tienen un bajo costo, pero un alto impacto. Lo otro que nosotros también nos funcionó en esta trayectoria fue que pasamos desde el área como ambulatoria, todas nuestras terapias eran solo, no en pacientes hospitalizados. Al pasar al paciente hospitalizado, efectivamente la percepción también cambió hacia positivo, tanto para el equipo de salud que está diariamente, para las enfermeras, para los kinesiólogos, para los médicos que están constantemente con los pacientes o diariamente, tanto como para ellos como para el paciente, ¿ya? Y ahí donde las intervenciones como yoga terapéutico, la musicoterapia, el arte terapia juegan un rol fundamental en estas estadías de pacientes o hospitalizaciones que son más largas, pero también en el equipo de salud. Eso no hay que olvidar, que parte de las intervenciones también tienen que ir hacia la familia, hacia el paciente, pero hacia el equipo de salud, ¿ya? Hay varios estudios que demuestran que hay fatiga por compasión. Los equipos oncológicos son equipos altamente compasivos y que acompañan en todo este proceso, pero también hay un burnout o una fatiga por compasión. Entonces también tenemos que preocuparnos de los estándares de salud mental de nuestros amigos, funcionarios, etcétera, que están trabajando con nosotros y donde también el rol de la oncología integrativa tendría una ayuda o al menos podría aliviar parte de las situaciones que están ocurriendo. Eso yo creo que sería como para incentivar a muchas más personas que lo puedan utilizar y que puedan hacer este tipo de terapia, porque costo efectivas probablemente tienen un bajo costo, pero tienen un alto impacto, y que eso se mantiene en el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Has mencionado un aspecto importante que es de quienes cuidan de otras personas, el personal de salud. Me imagino, hay muchísima compasión en todo nivel en el profesional de salud, pero en especial en las áreas de oncología, que están lidiando ustedes con personas con condiciones médicas muy complejas y a una corta edad. Entonces, eso es muy importante de nunca olvidarnos. Si hay algún mensaje final, antes de que nos dejes tus medios sociales y dónde poder ubicarte, Roberto, ¿cuál sería ese mensaje final que quisieras dar a lo mejor a las familias que nos escuchan que están lidiando con un problema eh, de, de cáncer infantil o que tienen a un conocido, a un familiar? Lo Problema. primero, que es lo mismo que yo les digo a mis pacientes, que las estadísticas siguen siendo estadísticas y siguen siendo números. Así que, por lo tanto, si siempre hay una luz de esperanza o hay una posibilidad de tratamiento, igual muchas veces hay que intentar, porque cuando es tu hijo o cuando es tu familia,
tú obviamente que vas a ayudar a que ese proceso sea y que avance, ¿ya? Y probablemente puede ser que sea del otro lado de la estadística, del bueno o del malo, nunca lo vamos a saber, pero sí por lo menos dar la chance o la posibilidad de que existen otras opciones terapéuticas. Siempre es importante recalcar eso porque muchas veces se restringe solamente a un tipo de quimioterapia, un tipo de protocolo, pero a veces se pueden existir otras posibilidades, otras alternativas. Yo creo que eso es importante poder recalcarlo y también de derribar un poco las barreras de la comunicación entre las familias y el equipo médico, porque existen muchos tipos de terapias complementarias o incluso mal llamadas alternativas que pueden interferir con la quimioterapia, tanto aumentando su efecto o disminuyendo su efectividad. Por lo tanto, es importante comunicar a su médico, a su equipo tratante, este tipo de terapia y no solamente utilizarla, porque sí podría estar generando un impacto. Entonces, derribar la barrera de la comunicación, acercarse, conversar y ver qué este tipo de terapia están utilizando o qué cosas podrían utilizar y llegar a un acuerdo, ¿ya? En ese sentido. Creo que tenemos que derribar esa barrera un poco de que existe el médico y que no puedo contarle que estoy usando este tipo de terapia o etcétera, porque si eso podría tener a lo mejor un impacto real en el paciente, en su quimioterapia o en su enfermedad. Así que creo que eso sería el segundo mensaje. Oh, excelente. Muchísimas gracias por compartir. La verdad que te agradezco muchísimo, Roberto, por tu tiempo. Sé de lo ocupado que estás como jefe de servicio ahí en la unidad pediátrica, que te has dado este tiempo para conversar, para compartir con la audiencia. Aprovecho para saludar a toda la audiencia que nos ve, que nos escucha desde Chile. Nos siguen mucho en Santiago, en Concepción también. Y como te comentaba, hace unos meses, mes y medio, tuvimos a la doctora Paulina Vega por acá, de Concepción. Tiene su clínica en Concepción y está también en Santiago, en ambas ciudades. Pero te agradezco. Si las personas quisieran saber un poquito más de ti, de lo que están haciendo en el Sanatorio Alemán, ¿dónde ubicarte? ¿Qué redes sociales estás Mi utilizando red más? social es Instagram y es arroba doctor DR, no doctor con palabras, sino que DR OncoP. Es la red social que más utilizo, en la cual difundimos parte del contenido de oncología integrativa. Pueden conocer igual a los otros profesionales que trabajan con nosotros y que también pueden acercarse a ver este tipo de terapia independiente del lugar que sean, o si quieren tener una consulta o una segunda opinión, también pueden hacerlo con nosotros directamente sin ningún problema en Sanatorio León. Un gran saludo para todo el equipo de la Unidad de Oncología Pediátrica Integrativa del Sanatorio Alemán en Concepción, Chile. Desde acá un gran abrazo. La verdad que muchas gracias nuevamente, Roberto. Quienes nos están escuchando aún en las plataformas de podcast, muchas gracias por su tiempo. Como siempre les comento, es una valoración de 5 estrellas para seguir creciendo y que esta información de calidad llegue a más personas. Quienes nos ven en el canal de YouTube, gracias por suscribirse, compartir el contenido con alguien a quien usted cree que eso le puede ser de ayuda. Un gran abrazo, Roberto. Cuídate mucho y hasta una siguiente oportunidad. Muchas Muchas gracias a gracias. ti por la invitación.